Apenas en estas épocas de la actualidad es que estamos viendo el auge de la importancia de la salud mental. Y obviamente va muy relacionado con el tema del derecho, porque en la Constitución se nos garantizan varios derechos, incluso el derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud también se encuentra la salud mental. Por eso, dentro de mis funciones que he realizado, he sido la directora provincial de Orga-EPSI. Es una organización que otorga atención psicológica gratuita. Hola, ¿qué tal, comunidad de Stanforino? Una vez más nos encontramos en este espacio de derecho, Hablemos en Derecho Stanforino. Es para nosotros un placer el día de hoy tratar un tema que incluso hace pocos días la Asamblea Nacional Constituyente estableció que se cree una nueva normativa en la cual se ha querido ya estipular cómo debe ser legislado, tratado, regulado, si queremos verlo. Un tema que se lo debe tocar con muchísimas pinzas, el acoso laboral. El día de hoy tenemos una invitada de lujo con la cual vamos a ir tratando este tema, desarrollando este tema y, por supuesto, de la mano de los señores estudiantes, también ir haciendo varias preguntas ya en el tema académico. Muchas gracias. El día de hoy nos acompaña la doctora Karen Giovanna Fiallos Freire y también nos acompaña Jocelyn Pucha. Está con nosotros Jocelyn. Hola, comunidad stanforina. Mi nombre es Jocelyn Pucha, estudiante del tercer semestre del Instituto Superior Tecnológico Stanford de la carrera de Enfermería. Es un gusto poder ser partícipe de este nuevo episodio con el tema del acoso laboral. Muy bien, Jocelyn, gracias. Solamente para contextualizar, nos acompaña el día de hoy la abogada Karen Giovanna Fiallos Freire. Ella es abogada de los juzgados de tribunales de la República del Ecuador, es mediadora con enfoque en negociación y protección de los derechos por la PUCE. Es egresada de la Maestría de Criminalística y Ciencias Forenses de la Universidad Nacional de Chimborazo y es estudiante del séptimo semestre de Psicología en la UTPL. La doctora Karen, dentro de sus ya temas profesionales sobre todo, ha sido técnico de protección integral en el Consejo Nacional de la Igualdad Intergeneracional, directora técnica del Consejo Nacional para la Igualdad Intergeneracional, coordinadora provincial Orga-EPSI, Organización Ecuatoriana de Psicología y Salud Integral, y en la actualidad es coordinadora del Consultorio Jurídico Gratuito UNACH. Estimada doctora Karen, le agradezco el día de hoy que esté con nosotros, que podamos compartir un espacio no solamente jurídico, sino más bien académico, pedagógico y de mucha utilidad para los señores estudiantes. Entendemos que el acoso laboral es un tema que no solo se lo debe tratar, o no solamente está tratado en la legislación ecuatoriana, sino esto es un problema incluso ya a nivel internacional, que por muchos tratadistas o varios tratadistas incluso ya lo enfocan como un problema de salud mental y que debe ir, consideramos nosotros desde la academia, que debe ir siendo tratado también como el tema ya pedagógico, ir viendo que no solamente es lo legal, sino también lo académico. Tendremos unas preguntas, doctora, desde el sector estudiantil, realizadas de los señores estudiantes, pero previo a que podamos empezar ya formalmente este nuevo episodio, me gustaría que ustedes envíen primero un saludo a toda la comunidad stanforina que debe estar viendo, doctora. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Estoy muy gustosa de haber recibido esta invitación por parte de la comunidad stanforina. Un saludo muy afectuoso y estoy muy predispuesta a compartir este tema que es muy importante, como ya lo indicó el doctor, en cuanto al acoso laboral. Doctora, antes de iniciar ya con el tema de las preguntas, es importante, considero usted importante, que un profesional del derecho conozca también en materia de psicología o no. ¿Por qué usted decidió estudiar también psicología? Yo considero que es muy importante que un profesional del derecho conozca de varias ramas, de varios ámbitos, únicamente de psicología. Sin embargo, sí es importante en derecho penal, en derecho laboral, en varias ramas del derecho tener estos conocimientos, específicamente en cuanto al tema probatorio, porque para poder probar los argumentos que se presenten dentro de una nota de proposición, sea en materia penal, laboral, es necesario también conocer la afectación que se ha realizado a la víctima
o a la autora, dependiendo de la materia en que se trata, en cuanto al aspecto psicológico, porque sí, durante varios años se ha hecho un lado, se ha hecho de menos la salud mental. Apenas en estas épocas, en la actualidad, es que estamos viendo el auge de la importancia de la salud mental. Y obviamente va muy relacionado con el tema del derecho, porque en la Constitución se nos garantizan varios derechos, incluso el derecho a la salud. Dentro del derecho a la salud también se encuentra la salud mental. Por eso, bueno, dentro de mis funciones que he realizado, he sido la directora provincial de ORGAEPSI. Es una organización que otorga atención psicológica gratuita. Actualmente estamos aquí ubicados en la ciudad de Riobamba, otorgamos atención gratuita a las personas que lo requieran. Y bueno, esa es nuestra labor. Muy bien. Bueno, empecemos con las preguntas del sector estudiantil. Nos han dicho que existen varios tipos de acoso laboral. ¿Sí nos podría ayudar explicando cuáles son ellos? Ya, bueno, depende del enfoque, porque en cuanto a las personas que lo realizan, hay tres que son fundamentales. El acoso vertical ascendente, que es quienes son víctimas, por decirlo así, son las personas, los trabajadores que tienen un nivel jerárquico inferior. El acoso vertical descendente, que es la persona que tiene un nivel jerárquicamente superior, quien realiza este tipo de acoso, de hostigamiento hacia sus subordinados. Y también el acoso horizontal, que es en sí el acoso entre los compañeros de trabajo que tienen un mismo nivel jerárquico. Asimismo, en cuanto a las acciones en sí, se podría también decir que existen dos tipos de acoso laboral, que sería el verbal y el no verbal. Obviamente, el verbal en cuanto a expresiones que se emiten entre los compañeros de trabajo, y en cuanto al no verbal, cualquier tipo de acción o símbolos que igual denoten hostigamiento o cualquier tipo de discriminación. Entonces, ¿un acoso laboral es parte de una violencia psicológica? ¿O cómo identificamos que es un acoso laboral, una violencia en el tema laboral? ¿Va ligado con el tema psicológico o no? Claro que sí, obviamente dentro del acoso laboral esas acciones van a perjudicar, específicamente si son constantes, si son reiteradas, van a provocar un daño psicológico a la persona, al trabajador. Y lamentablemente, poniendo un ejemplo aquí en el Ecuador, por la situación económica que vivimos, la falta de oportunidades laborales, una persona que sufre de acoso laboral no es que va a renunciar en ese momento de su trabajo por las necesidades económicas, va a continuar, va a tener que soportar ese tipo de acciones e incluso puede llegar a tener un trastorno psicológico por estas acciones, un trastorno de estrés o de muchos otros. Entonces, la pregunta capaz la hice mal. Entonces, ¿cómo yo identifico cuando se trata de una violencia en el tema laboral si es también al final de todo una violencia psicológica? ¿Cómo les llego yo a determinar? ¿Es porque eso sucede en el ámbito del trabajo? ¿O cómo identificamos para poder diferenciarla de una violencia psicológica? ¿Cómo verlas? Por el espacio en el que se lo realiza. Obviamente, sí surge la violencia psicológica por el acoso laboral, obviamente. Pero el acoso laboral en sí, aunque provoque un daño psicológico, va a tener que sustanciarse ante la autoridad de trabajo, la inspectoría de trabajo. Yeah. Mientras que si hablamos de una violencia psicológica, como tal tipificada como un delito, ya vamos a tener que regirnos por las normas del COI, que ya es muy distinto. Muy bien, gracias, doctor. La siguiente pregunta, entonces. Ya. Si no existe una relación laboral, ¿puede ser víctima de un acoso laboral? Ya, ahí ya nos adentramos un poquito en materia laboral. ¿Cuándo surge una relación laboral? ¿Qué es un contrato de trabajo? Bueno, en el Código de Trabajo, el artículo 8 nos establece los requisitos para que haya una relación laboral. Obviamente el consentimiento que debe ser en todo contrato o convenio que se haga, pero las características específicas de una relación laboral: que haya la prestación de servicios lícitos y personales, que haya una dependencia y que haya una remuneración. Entonces, mientras existan La dependencia no es del horario. Exacto, el horario y también estar bajo las órdenes obviamente del empleador. Ajá. Entonces, mientras existan estos requisitos, va a haber acoso laboral. O sea, en definitiva,
Un acoso laboral lo veremos en el tema laboral. No podríamos hablar de otra, ya sería una violencia psicológica. Exacto, podría ser acoso sexual o dependiendo del acto, pero obviamente mientras hayan esos requisitos. Sí. Entonces, sin tener una relación laboral, no se puede solicitar, o no podríamos llegar a un proceso aparentemente de un acoso laboral. Claro. Ya. Una persona que se encuentre bajo un contrato de prestación de servicios puede ser víctima de un acoso laboral. Yo considero que sí, porque únicamente se cambia el nombre de la contratación, pero van a existir los mismos elementos que acabé de mencionar. Obviamente, aunque esté a través de un contrato de servicios, de prestación de servicios, hay la dependencia, hay la prestación de servicios, tiene una remuneración, y entonces el ambiente igual, que es posible, es susceptible de que una persona pueda sufrir de acoso laboral en su lugar de si trabajo. yo en cambio ahí poniéndome en el lado del empleador, ¿no? Me dicen a mí, me llevan un proceso. Digo, sí, usted tiene, pero no tiene, por ejemplo, un horario. Entonces, ¿cómo podríamos tener la dependencia si no tengo un horario? Las órdenes que hace caso la persona, Se sustituye con el eso. trabajador, exacto. Ya, sigamos. ¿Qué pruebas se debe tener para poder denunciar un acoso laboral? Bueno, en cuanto a los medios probatorios, sabemos que hace unos años entró en vigencia el Código Orgánico General de Procesos, que es el que se encarga de regular la norma procesal en esta materia. Entonces, tenemos los medios probatorios: prueba documental, prueba testimonial, prueba pericial, inspección policial. Cuando revisamos el Código de Trabajo, vamos a evidenciar que quien es competente para conocer estas denuncias de acoso laboral es el director de trabajo, el inspector de trabajo. Entonces, cuando nosotros presentemos la denuncia, se debe adjuntar esa prueba documental o testimonial que certifique que la persona, que el trabajador, fue víctima de acoso. Y ahí no, ya en un juicio, ya en un proceso, tenemos que demostrar la relación laboral, o no, porque ya estás... Exacto, si es acoso laboral, lo principal que se debe demostrar es que hay la relación laboral. Esa sería la prueba, por decirle mí, más lo que me hagan psicológicamente, el peritaje que me dice. Exacto, por ejemplo, va a reclamar un trabajador, va a reclamar los pagos de indemnizaciones por expediente intempestivo o cualquier otro. Lo primero que se demuestra es que hubo relación laboral. Sigamos, doctor. En el caso de nosotros como enfermeros, ¿cómo deberíamos actuar ante un acoso laboral? Bueno, depende para qué institución estén prestando sus servicios. Lo principal y el paso previo para poder ir a la Inspectoría del Trabajo y realizar esta denuncia sería comunicarse con el Departamento de Talento Humano de la institución en donde se encuentran prestando sus servicios, para así ponerles en conocimiento y que también puedan tomar las cartas sobre el asunto, tomar las decisiones en cuanto a ese tema del acoso. Y si no tienen una solución, poder acudir ante la autoridad del trabajo y poner la correspondiente denuncia. ¿Por qué? Lo he escuchado, ¿no? Muchas de las veces. ¿Por qué a veces tienes que ir a poner o plantear tu denuncia ante la inspectoría y muchas veces lo hace ante un juez? ¿Existe eso? ¿O siempre tenemos que primero a la inspectoría para luego ir al juez? Exacto, evitar la vía administrativa. El mismo Código de Trabajo lo establece. Tenemos que agotar la vía administrativa y si no se ha tenido una solución, ya tiene la competencia el juez de trabajo. Ahí sí conoce de oficio el mismo juez de trabajo. Listo. Doc, usted nos mencionaba al inicio que al final de todo esto también es un derecho que nosotros lo tenemos como trabajadores. Y este derecho puedo llegar a negociarlo. Puedo negociar con mi empleador en el sentido de que soy que no quiero que me pague esto, pero deme esto. ¿Puedo llegar a tener ese negocio o no? ¿Sobre qué derecho? Sobre, por ejemplo, el derecho a una remuneración en la que me dicen no, que aquí el salario mínimo es $460. Cuando yo llego y usted me dice no, como empleador, pues que no te puedo pagar eso, pero te voy a dar el seguro, así no te pagan los $400. ¿Puedo yo hacer eso? No, puede ser. No se puede hacer eso. Los derechos de los trabajadores tienen muchas características, entre esas que son irrenunciables. La ley dice que para todo el trabajo debe existir una remuneración. Y obviamente existe aquí el ministerio que ya
cada año fija un salario básico unificado. Lo que sí existe dentro de la Constitución, dentro de los principios que corresponden al derecho de trabajo, es la transacción, poder llegar a un acuerdo, por ejemplo, en caso de que haya un despido intempestivo, hayan valores pendientes, no se pagaron horas suplementarias, extraordinarias, vacaciones, en ese caso sí. No, una persona, un trabajador que es víctima ya de acoso, ¿qué sucede con ese trabajador que fue quien le hacía este proceso al trabajador? ¿Tiene una pena esto ya en cuanto a ir a la cárcel? ¿Hay una sanción pecuniaria? ¿Qué sucede con la persona que ya comete el acoso laboral? Según tengo entendido, la autoridad del Ministerio de Trabajo, el inspector de trabajo, puede disponer que se realicen disculpas públicas. No existe otra sanción para la persona que haya realizado acoso a un compañero de trabajo. Entonces, y en su experticia, lo más lógico, así nazca de un acoso laboral, sería llevarlo mejor por una violencia psicológica, ¿no es? Violencia psicológica ¿O no? en materia penal. O una contravención porque es contra una mujer. Más bien sería como contravención. Es que también depende, porque puede ser que haya tipos de acoso en una entidad que ya sobrepase el acoso laboral y se convierta, si bien sea de el jefe a la subordinada, que pueda ya convertirse en un acoso sexual o un abuso sexual, que obviamente ya tendría competencia en el tema penal. O sea, tan solo de pronto para que se entienda un poco más de esto, de que llegaría o empezaría en un tema de acoso, pero podría llegar a tener un resultado incluso en la vía penal, que es a lo que concluiríamos. Yo ya me encuentro en un proceso de acoso, yo ya pongo la denuncia, inicio el proceso, yo puedo luego quitar esa denuncia, ¿no? ¿Por qué razones podría? Porque, ¿no es cierto? Se ha escuchado muchas de las veces que en conflictos de pareja, por lo general, ¿no? Nos enojamos, nos peleamos, yo al final te puse la denuncia, pero luego ya quiero ir a quitar. Y no se puede, por ejemplo, porque si es que ya hay un proceso, está evidenciado, Fiscalía General del Estado se lo convirtió en un delito, Fiscalía va a investigar. Es decir, ¿se puede llegar a hacer eso con el acoso laboral o no? Se pone la denuncia ante la Inspectoría del Trabajo. La solución, si quiere retirar, por decirlo así, la denuncia, simplemente no acudir a la audiencia señalada. Con eso el inspector de trabajo lo que va a hacer es archivar la causa, pero retirarla en sí no se puede. No. O sea, tendría que tener los mecanismos al final de todo legales para poder hacer eso. Muy bien, ha sido interesante. Tan solo, no sé qué opinión usted le merece que exista en la actualidad a través de la Asamblea Nacional que ya aparezca esta nueva ley para erradicar el acoso, la violencia en el tema laboral. ¿Qué opinión le merece a usted desde el tema legal, por supuesto con conocimiento neuropsicológico? ¿Considera que es acertado, que no es acertado? Yo creo que es un avance muy significativo en el tema jurídico para la protección de los derechos de los trabajadores. Siempre va a existir esa desigualdad entre el empleador y el trabajador. Entonces, lo que el Ecuador, a través de la función legislativa, intenta es continuar protegiendo los derechos de los trabajadores para que no se queden en indefensión. Y eso, en cambio, no sería capaz de caer en contradicción con que aparentemente quieren poner en el Ecuador un trabajo por horas. ¿Creo que sería disminuir capaz derechos que ya se lo ha ganado? Y las personas que están tratando de buscar trabajo en otra vez. Sería también, bueno, desde mi perspectiva, este tema también estaría de cierta manera también provocando que las personas que están desempleadas puedan tener al menos un ingreso. Y de esta manera, aunque no completo, aunque no con la jornada completa, no con una remuneración en sí, pero sí generar un poco de ingresos. Sí, muy bien, interesante el tema, sobre todo entenderlo, siempre ha sido así, o tratamos de llevar este espacio y que no solamente sea pues, el lado de la una persona, ¿no? Sino también del otro, y entender que
esto se convierte al final de todo en una problemática social y que tenemos que tratarla desde ese tema también, de que la sociedad debe entender cómo se debe partir para poder solucionar este problema que ahora nosotros nos hemos sentado a conversar sobre esto, pero cómo será de verdad vivir un acoso laboral. Para esa persona debe ser terrible, debe ser complicadísimo, capaz un familiar, capaz alguien que sea cercano que viva eso. O llevarlo incluso al contexto de que por esto atenten contra su vida, o sea, que te llegue a tener una depresión tan grande que cometas, que se cometa una locura al final de todo. Entonces yo sí quisiera agradecerle porque es un tema que para nosotros ha sido muy interesante, que lo consideramos importante también aquí, no solamente por el contexto de la asamblea, sino más bien porque cada una de las personas que nos pueden estar viendo pues pueden estar sufriendo sobre este tema y es importante saber que, por ejemplo, como usted nos decía, con la fundación que ustedes manejan, podrían encontrar esa ayuda también. Entonces eso sería chévere que se pueda una vez más decir dónde están ubicados, el teléfono de pronto para que se pueda contactar a las personas que consideren que tienen, o no tengan, no, sino que piensen que estén dentro de ese problema, para que se den cuenta que no están solos, ¿no? Que al final de todo están ustedes también. La Universidad Nacional de Chimborazo también prestando sus servicios con los consultorios jurídicos gratuitos que son de ayuda al final también para la sociedad y créanme lo que es importante este tema. Entonces le agradecería que podamos una vez más dar esos datos, que podamos saber explicar a las personas dónde están ubicados ya para ir finalizando. Inició dando su atención de manera virtual. Tenemos nuestro hospital virtual, pueden ingresar a la página www.lefsi.com y ahí está la opción ubicadas en las calles Veloz y Colón. Para agendar cualquier cita pueden comunicarse al 099-89-00044. Nosotros otorgamos 5 sesiones gratuitas. Tenemos un equipo conformado por psicólogos clínicos, psicólogos generales, psicólogos educativos. Atendemos todo tipo de situación que sea derivada sobre la salud mental y estaremos gustosos de atenderles cuando lo requieran. Gracias. Bueno, y en la parte final, ahora sí, doy su mensaje final para la comunidad de San Corina, ese mensaje de pronto de aliento que el papá Daniel lo necesita y el tema también laboral que creemos que es importantísimo. Bueno, mi mensaje respecto al tema que hemos tratado es que, como ya lo indiqué antes, lamentablemente por la situación económica, si una persona sufre de acoso laboral, no va a poder mantener su trabajo. Sin embargo, sí sería importante buscar los medios necesarios para cuidar su salud mental. Y también tenemos derechos todos los trabajadores. También tomar las acciones legales para tratar de frenar el tipo de acoso en todas las instituciones. Y que existen las personas como ustedes, las instituciones como ustedes, que van a poder garantizar también que no están solos los trabajadores, creo que es lo más importante. Jocelyn, y en la parte final, un mensaje para sus compañeros. Bueno, yo les quisiera decir a toda la comunidad estanforina que nos siga a nuestra página donde se ven nuevos episodios cada semana. Muy bien. A toda la comunidad estanforina ha sido un gusto el que hoy día nos encontremos con un tema bastante interesante, el acoso laboral. Hemos tratado no solamente desde el tema profesional, sino también desde el tema académico. Es importantísimo que nosotros entendamos que no estamos solos, que si estamos sufriendo capaz un proceso también ya de acoso, no solamente acoso laboral, sino cualquiera de estas violencias, pongámoslo mejor en ese término, pues tenemos las herramientas también para poder acudir a la Universidad Nacional de Chimborazo, a la Defensoría Pública, a la Fundación de la Doctora. Es decir, hay varias herramientas también para poder hacerlo. No se olviden, comunidad estanforina, de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Estamos como Derecho Estanforino y en la próxima semana tendremos un nuevo capítulo. Les agradezco mucho.